A continuación vamos a presentarles a ustedes lo que es el cuestionario como una actividad que permite evaluar competencias y conocimientos en procesos de pensamiento específicos, sobre todo para determinar el dominio de esos conocimientos en cuanto a niveles o escalas de acuerdo con los criterios que hayamos establecido previamente en una planeación. Vale la pena aclarar acá, y aquí cito nuevamente lo que es nuestra plantilla de diseño de actividades, ¿no? Ya hemos hablado ya de cuál es la estructura, el propósito, la intencionalidad formativa. En este caso vamos a ver cómo funciona el cuestionario, y aquí yo les invito a que revisemos estas plantillas que nos hablan de, en este caso, dos tipos de pregunta específica. Yo les voy a mostrar a ustedes cómo ingresan al diseño de los cuestionarios, y ustedes a continuación en el aula de curso, como les estoy mostrando en este momento, van a ingresar en cualquiera de los cursos que ustedes estén desarrollando dentro del semestre. Van a ingresar uno de esos cuestionarios. Partimos siempre, como lo hemos visto en otros videotutoriales, partimos siempre de activar la edición para que la plataforma y sobre todo en el aula se nos permita hacer este ingreso de la nueva actividad. Luego buscamos la sesión en la que queremos que esté ese cuestionario. Aquí hay un ejemplo de cuestionario. En el icono, ustedes lo ven acá, con el visto bueno acá, ese es, sobre la hoja significa cuestionario. Pero vamos a revisar ya en la adición de esta actividad cómo funciona, ¿no? Bien, nuevamente vamos, repito, me voy acá a añadir una actividad o un recurso, cualquiera de las dos. En este caso estamos hablando del cuestionario, y aquí nos dan unas, como siempre en esta versión de Moodle, nos dan unas aclaraciones sobre qué se hace con este tipo de actividad, ¿no? Y sobre todo para qué lo podemos utilizar. Bien, agregamos y siempre aquí nos va a dar el encabezado de donde vamos a poner nosotros la consigna del cuestionario, ¿no? ¿Qué nombre va a recibir el cuestionario, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un quiz de primera semana, podemos hacerlo así, o podemos decir parcial de primer corte, o actividad de reflexión, dependiendo del tipo de pregunta y sobre todo el tema que estemos evaluando, o el término que estemos evaluando dentro de este cuestionario. En lo segundo, siempre adicionar, insisto acá, importantísimo, adicionar una imagen que permita una representatividad sobre el tema de evaluación. En este caso nos vamos nosotros a las imágenes que tenemos nosotros guardadas, ¿cierto? Y acá en las imágenes podemos utilizar cualquiera de estos iconos. Los iconos nos permite también hacer una asociación rápida e inmediata de lo que es la evaluación. Podemos utilizar este icono, por ejemplo, como referente comunicativo. Le pongo cuestionario, ¿cierto? Lo denomino o le doy un nombre, y finalmente le doy insertar sin mayores especificaciones para darle una representatividad. Acá le doy un tamaño. No es recomendable que pongamos iconos tan grandes. Esto es opcional, pero yo siempre lo recomiendo. Y acá debemos poner el instructivo, ¿cierto? El paso a paso o los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, ¿cierto? Recomendaciones. Las recomendaciones siempre es importante tener en cuenta el tiempo, ¿cierto? Porque ahorita lo vamos a ver, el tiempo de respuesta, ¿cierto? Y algunas condiciones de conectividad, ¿no? Muy bien. Si yo quiero aplicar una contraseña especial, pues le pongo la contraseña, ¿cierto? Y le doy una temporalidad a la prueba. Esto es simplemente el encabezado que va a encontrar el estudiante cuando abra la prueba. Inmediatamente vamos a mirar en qué épocas vamos a habilitar la prueba, que es la temporalización, ¿sí?
Entonces, desde 16 de septiembre al, por ejemplo, al 21 de septiembre. No vamos a dar unos días para que contesten el cuestionario. Y dependiendo del tipo de preguntas, siempre es bueno hacer un balance previo sobre el tiempo de respuesta que implica cada pregunta entre su lectura y la decisión por la cualquiera de las opciones. Siempre es importante. Si yo tengo unas 3 preguntas, 2 preguntas por ejemplo, de preguntas de selección múltiple, en este caso las más conocidas de única respuesta, yo usualmente utilizo 10 minutos, pero eso depende del tipo de pregunta, porque a veces en una sola pregunta puedo agotar yo los 10 minutos. Lo esencial para evaluar con este tipo de preguntas de selección es que permitan el desarrollo de procesos más rápidos, ¿no? O sea, que no tengan tanto tiempo, que no impliquen tanto tiempo, puesto que termina desgastando al estudiante, ¿no? Y sobre todo en estas herramientas, sin importar de pronto que sea en un formato más interactivo, ¿no? Las calificaciones ya las conocemos, como lo hemos visto nosotros en los foros. ¿Cómo se nos va a presentar las preguntas? ¿Sí? Se nos presenta en el orden en que usted las edita. Por ejemplo, si usted pone pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pues las va a presentar en esa forma. Yo recomiendo que las presenten al azar. Es decir que a pesar de que usted tenga pregunta 1, 2, 3, 4, cuando el sistema se la presente, él mismo vaya haciendo digamos como el desordenamiento del orden de las preguntas para que se las presente al estudiante. Y asimismo las respuestas, ¿no? Entonces las respuestas también se van a organizar al azar. Y eso lo vamos a ver acá. El método de navegación que puede ser secuencial o libre, como usted quiera. Yo prefiero que lo deje libre para que no haya inconveniente. Página nueva cada pregunta. Página nueva es que a usted le va a presentar, ya lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en una página se le presentan 2 preguntas, en una página 3 preguntas, dependiendo del número de preguntas. Si yo tengo 2 preguntas, prefiero darle una página a cada pregunta. Si tengo 4 preguntas, prefiero darle 2 preguntas por página, ¿sí? Si tengo 3 preguntas, pues si tengo 6 preguntas, es decir, en esta escala yo trato de duplicarle el número de páginas, ¿no? Para que seamos claros en estos entonces. Muy bien, y acá en esta parte la navegación, como hemos dicho, es libre. Comportamiento de las preguntas. Entonces, cuando cada pregunta se presente, las respuestas se presentarán al azar. Esto es obligatorio y por defecto siempre se deja el sí, ¿sí? Porque eso me va a permitir que en ese banco de preguntas que usted desarrolle no va a estar preocupado porque las respuestas van a aparecer en el mismo orden. Y al estudiante, siempre que abra el cuestionario, independientemente de que esté todavía en el plazo para presentarlo, lo haya iniciado y no lo haya terminado, las respuestas y las preguntas aparecerán en desorden, aquellas que no ha contestado. ¿Listo? Bien. Cada intento dice acá, por ejemplo, el comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida, sí, ¿no? Eso se deja siempre por defecto. Cada intento se basa en el anterior, no, ¿sí? Dependiendo también del número de intentos. Siempre para los cuestionarios yo siempre dejo un solo intento, ¿sí? Independientemente del tipo de pregunta que sea, puede ser de ensayo, puede ser de selección múltiple, etcétera. Siempre dejo un solo intento, ¿no? Pues para que no haya inconveniente con este, y de acuerdo con eso, si es un solo intento, pues no voy a estar pendiente del intento anterior, ¿sí? Bueno, entonces acá revisar las opciones, esas son las opciones de retroalimentación. Esto es importante que usted lo lea, ¿sí? Durante el intento, inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario está aún abierto o después de cerrar el cuestionario. Yo prefiero siempre que la retroalimentación se presente, por eso elimino ya estas opciones, que la retroalimentación siempre se presente después de cerrar el cuestionario, ¿sí? Entonces simplemente que le presente ¿qué?
la retroalimentación global, ¿cierto? Y los puntos que ha obtenido, ¿sí? Para que tengas información, para que sepa las respuestas que escogió, si fueron correctas o no fueron correctas. Ahí programo yo la retroalimentación, y obviamente pues los puntos que merece de acuerdo con la programación o con el porcentaje y la ponderación que yo le dé a cada pregunta. Bueno, demostrar, ¿sí? Mostrar la imagen del usuario. Yo puedo poner sí. Usar decimales, solamente utilizo un decimal en las calificaciones, ¿cierto? Aquí dice decimales en las calificaciones de las preguntas, ¿sí? Los mismos que para las calificaciones, lo dejo por defecto. Mostrar bloques durante los intentos, acá nos da la definición, ¿cierto? Si selecciona así, se mostrarán los bloques normales durante los intentos de resolver el cuestionario. Lo dejamos siempre por defecto, esto no me implica mayor información. Restricciones sobre los intentos, ¿no? Sí, entonces, si yo quiero establecer que hay una contraseña, por ejemplo, yo voy a trabajar en una aula especializada, yo le quiero poner a los estudiantes asistentes, yo les digo, mire, la contraseña es esta, ¿sí? Entonces yo los he prestado una sala, los he puesto en unos equipos específicos. De hecho, mire, al grupo la contraseña es esta. Ahí inmediatamente yo también la puedo editar cuando, inclusive durante la presentación de la prueba, cuando todos ingresen, yo puedo cambiar la contraseña. De manera que alguno de los estudiantes por allá que no haya ido, que diga no, pues entonces yo voy a entrar y yo voy a presentar la prueba. Y ya tengo la contraseña, entonces ahí sí no tiene inconveniente, ahí sí no tiene inconveniente usted en cambiar la contraseña, se la puede cambiar, y el inconveniente lo va a tener el estudiante que no asistió a esa sesión, o bien usted puede dejarlo abierto como quiera, ¿sí? De todas maneras, para usted ver el tipo de contraseña, usted le pone desenmascarar, que ahí le permite ver qué está escribiendo. Por ejemplo, ingreso, voy a poner acá ingreso a la prueba, sin espacios obviamente, ¿no? Y lo deja como contraseña. Cuando yo le doy enmascarar, me aparecen los puntos, ¿vale? Pero como no quiero generarle contraseña, simple y sencillamente lo dejo vacío, ¿sí? Bien. Forzar demora entre intentos primero y segundo, como hemos establecido que es un solo intento, pues entonces no, eso todo queda por defecto. Seguridad del navegador, nos dice acá. Yo prefiero que sean una ventana nueva. Van a ver por qué, ¿no? Siempre que todo esto constituye una ventana, entonces tan pronto yo como estudiante abro la prueba, inmediatamente me abre una ventana independiente, ¿no? Muy bien. Retroalimentación global. Aquí depende de qué, por ejemplo, si yo le quiero poner al 100%, excelente, lo hiciste bien, ¿no? O excelente su nivel de comprensión del tema o del contenido estudiado ha sido sobre el mejor, le puedo poner una ponderación, una escala, y acá, ¿sí?, unos límites de la calificación, si lo quiero poner así. Usualmente yo lo dejo por defecto, es decir, no agrego nuevos campos acá, porque la calificación internamente le va a dar la valoración de manera inmediata, ¿no? Ya hemos establecido eso previamente. Y luego le doy guardar cambios y mostrar. Lo demás queda por defecto, ¿no? Y tan pronto yo le doy estos cambios, me va a aparecer entonces ya a continuación el editor de las preguntas, ¿sí? Y aquí me va a decir editar el cuestionario. Ingreso a la edición del cuestionario, yo digo voy a agregar preguntas, ¿vale? Entonces tengo el valor sobre 10, puedo hacerlo más adelante, yo puedo guardarlo acá sobre 5, perfecto, esta es la valoración global, ok, y agrego un tipo de pregunta, y fíjense que acá cuando yo escojo el tipo de pregunta, inmediatamente me la define para qué sirve. ¿Qué utilizamos más comúnmente nosotros? De emparejamiento. Esta pregunta de emparejamiento me sirve a mí para que el estudiante desarrolle dominios de comparación y relación entre conceptos y definiciones, ¿sí? Ya lo vamos a ver los ejemplos. Ensayo.
que son de las más comunes, son preguntas de carácter abierto sobre una pregunta en especial, ¿sí? Ya la vamos a ver a continuación. Y una pregunta sobre un tema específico donde el estudiante va a tener la posibilidad de plantear un punto de vista en un tiempo determinado. Yo, por ejemplo, yo puedo decirle, usted va, en 15 minutos usted desarrolla esta reflexión. Esto es un tanto coercitivo, ¿no? Es un tanto, vamos a decirlo en términos un poquito feos, es un tanto represivo, en términos de que el estudiante cuando se ve constreñido a escribir en un tiempo específico, muchos no tienen la facilidad de comunicación para poder expresar lo que piensan, ¿sí? Pero por eso es importante que estas preguntas que son de tipo abierto es mejor trabajarlas en foros. Si yo la quiero trabajar en un cuestionario, es mejor trabajarlo con opción múltiple o bien con emparejamiento, por ejemplo, ¿no? La opción múltiple pues se sale de su peso, ¿no? Nosotros ya reconocemos qué tipo de preguntas de opción múltiple, tipo 1, tipo 10, tipo 4, nos permite desarrollar ese tipo de competencias en el estudiante. Nos hablan de una respuesta corta, y esto es sobre todo cuando hablan de conceptos, ¿no? Yo doy una definición y al lado pongo espacio, la famosa rayita que nosotros veíamos en los cuestionarios impresos, ¿no? Recomendable sobre todo de pronto para algunos elementos que requieran evaluar dominio conceptual o léxico, ¿no? Pero para ese efecto es mucho más efectivo el emparejamiento, diría yo, ¿no? Respuestas anidadas tipo closet, también lo mismo, ¿no? En lecturas, estos son muy mnemotécnicas. Se utilizan sobre todo cuando se habla de aprendizaje de léxico nuevo en otros idiomas. Esto es perfecto, ¿no? Para expresiones y todo esto, pero ya para utilizarlo en términos ya de conocimiento mnemotécnico, ese es memorístico, también es un tanto represivo, porque a veces las personas no recuerdan los conceptos de esa misma manera. Pueden darles otras acepciones que en el conocimiento y para el uso son igualmente válidas, entonces digamos que no es tan recomendable. El verdadero y falso, que es una pregunta también de opinión, pero también de reconocimiento de lo que es el sentido más general y más correcto de pronto de acepciones, de conceptos, también sirve la de verdadero y falso, ¿sí? Vamos a darle simplemente un contexto y en un tipo de pregunta, y acá, por ejemplo, vamos a mirar rápidamente. Este es un ejemplo de lo que es un cuestionario ya puesto en el escenario de una sesión de clase o una sesión de tutoría. Vemos entonces, como lo hemos dispuesto como actividad, que tiene una consigna, ¿no? Con unos instructivos. Acuérdense ustedes que hemos hablado acá del icono, de las instrucciones. Aquí he puesto unas instrucciones, una de las instrucciones en rojo, que es importante que el estudiante lo tenga en cuenta antes de empezar, ¿no? Antes de decirlo, voy a iniciar mi intento, ¿cierto? El instructivo con los pasos, paso 1, 2, 3, 4, 5, lo que se tiene en cuenta, ¿sí? Yo le he dado, sí, en este caso pues yo le he dado una contraseña, no la habilité, pero digamos que cuando yo la señalo la quiero poner ahí. Le dejo esa vigencia de esa semana, para esa semana le dejo esa contraseña. Los intentos, aquí dice intentos permitidos 1, el límite de tiempo 25 minutos, ¿sí? Cuando yo lo configuro, recuerda que yo había puesto 10 minutos, bueno, etcétera. Bien, entonces aquí lo que hago es simplemente abrir un ejemplo de lo que es ese cuestionario y vamos a encontrar los tipos de preguntas, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, tengo 10 preguntas y he dispuesto 5 preguntas por página, ¿sí? Recordando el principio anterior de que, por ejemplo, si tengo, o sea, yo duplico de acuerdo con el número de preguntas, ¿no? O lo divido mejor, si tengo 10 preguntas, pues dejo 2 páginas. Y aquí he establecido pues entonces los tipos de pregunta. En este caso pues he utilizado más lo que es un tipo de pregunta de selección múltiple con única respuesta, ¿no? Y
Ya el diseño del cuestionario, pues eso ya va muy a criterio del tutor o el profesor. Llevan los tipos de pregunta, ¿cierto? Aquí por ejemplo hay selección múltiple con múltiple respuesta. Acá lo tenemos, ¿sí? Cuando hablo por ejemplo de respuestas, preguntas de selección múltiple, ¿verdad? Nos dice opción múltiple, ¿no? Yo quiero poner ahí. Simplemente lo que hago es seleccionarla, ¿no? Vamos a mirar una de emparejamiento, por ejemplo. En este caso, ya finalizando la presentación del tipo de preguntas, aquí vemos cómo la pregunta de emparejamiento, revisando la plantilla también en cuestionario, aquí la podemos diseñar también, la pregunta de emparejamiento, columna de enunciado, columna de respuesta. Entonces tenemos acá a continuación el enunciado, ¿cierto? Y la respuesta que debe elegir. Las respuestas ya deben estar programadas en conceptos o en frases muy concretas para poder hacer ese tipo de relación entre conceptos. Bien, y ya en la parte práctica, en esta última parte, pues simplemente cuál es la estructura que tiene cuando nosotros agregamos una pregunta, ¿cierto? Decimos opción múltiple y agregamos la pregunta de opción múltiple. Encontramos entonces ya lo que es el nombre de la pregunta. Yo siempre le pongo, en lugar del nombre siempre le pongo la pregunta 1, aunque eso no va a ser visible para el estudiante, ¿cierto? Le pongo pregunta 1, ¿cierto? O le puedo poner, por ejemplo, la pregunta por el ser, o la pregunta sobre el sentido de la vida, etcétera, ¿no? Pongo el enunciado de la pregunta. Fíjense que acá Moodle es muy taxativo en esto. Enunciado de la pregunta, y ahí lo que yo doy es el contexto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá estamos hablando de opción múltiple, ¿no? Y nos da precisamente la pregunta, ¿no? Nos dice el enunciado que nos da acá es este texto, todo este texto, ¿no? Yo le he puesto simplemente una pregunta, pero yo simplemente le doy este texto es decir, el contexto y el enunciado, solamente eso. Ese es el texto que va a ir ahí, ¿verdad? Y lo pongo allí, ¿sí? Retroalimentación general, depende de la respuesta, ¿sí? Te digo, según esta definición, el concepto de estupor que señala el texto anterior consiste en que el hombre como creación está, ¿cierto? Entonces yo voy a escoger llamado a la grandeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo bendecido por Dios, ¿sí? Etcétera. Entonces, por ejemplo, digo, la pregunta es llamado a la grandeza. Está llamado a la grandeza porque, etcétera. Con eso lo que estamos es refrendando que la respuesta que escogió el estudiante sí es la correcta, ¿cierto? Entonces yo aquí simplemente digo elección 1, puedo poner llamado a la grandeza, y aquí le doy la valoración, calificación, el 100% de la nota, ¿sí? Si le doy al 100%, las demás quedan en 0, ¿verdad? Lo mismo, retroalimentación, porque en este caso, y explicamos las razones concretas del por qué esa respuesta para que el estudiante no se quede con la duda. Elección 2, por ser creación, es creación de Dios, ¿cierto? Es un ser independiente. Y finalmente la última, siempre utilizamos usualmente 4, ¿cierto? Bueno, de sus causas. Estoy especulando simplemente.
Yo he seleccionado ya la respuesta, he diseñado ya las opciones de respuesta, he seleccionado la respuesta, recuerden que está acá en la elección 1, pero como lo he puesto al azar, no tiene inconveniente, él automáticamente va a desordenar las opciones de respuesta y lo demás queda por defecto, ¿sí? Pues como es un único intento, pues lo que va a hacer aquí es guardar los cambios, ¿sí? E inmediatamente me va a reconocer la pregunta que está allí. La revisamos y nos aparece, ¿cierto? ¿Sí? Entonces está llamado a la grandeza, etcétera. Bueno, voy a cerrar la vista previa. Aquí finaliza entonces lo que es el diseño de la actividad. Ahora si le decimos contesta al estudiante el cuestionario, lo que hace inmediatamente es llevarme a una ventana nueva y ahí tengo la prueba, ¿no? Este es un ejemplo de lo que es el cuestionario. Bien, les invito entonces a que de acuerdo con la actividad de la semana 4 usted diseñe un tipo de pregunta de acuerdo con la experiencia que usted tenga en las sesiones de tutoría, perdón, que usted diseñe un cuestionario al menos con unas 3 preguntas, ¿sí? Y póngalas a prueba, evalúe la profundidad y la pertinencia de las preguntas allí. Muchísimas gracias.